Buenas tardes a todos. Moadim Lesimja, los vuelvo a saludar, recién lo hacíamos informalmente. En este miércoles 24 de abril, estamos transitando Hola Moed Pesach y acabamos de hablar cosas muy lindas del encuentro de la semana pasada, que quedan en el corazón de todos nosotros. Bueno, vamos a continuar, a retomar con nuestro recorrido que tuvo como venimos haciendo este año, un encuentro por mes distinto. Y ahora seguimos con nuestras clases, encuentros de Cabana. Y hoy quiero que retomamos algo que habíamos empezado hace 2 semanas. Igual vamos a retomar tranquilos, no hace falta que lo recuerden perfectamente. Pero somos parte de una sociedad que pondera mucho a la ciencia. La ciencia tiene un respeto que todos le damos y todo lo que esté tenido de ciencia tiene bastante mejor marketing, lo acogemos con más respeto, cariño y en general nos sometemos a sus veredictos. Si la ciencia lo dijo, y entonces cuando uno piensa en el lugar que tiene la ciencia en nuestra sociedad, también es interesante pensar que en alguna de las cosas que vamos a trabajar acá y que estamos trabajando acá, hay ciertos límites y hay que entender que la ciencia misma tiene esos límites y ahora quiero explicarme a qué me estoy refiriendo concretamente a uno muy puntual en todos ellos. Porque nosotros acá estamos explorando el bienestar a través de algunas herramientas, ideas y consejos de las fuentes judías. Y entendemos que una de las herramientas que nos ayuda mucho en nuestra búsqueda es la meditación y por eso la desarrollamos, tanto en pensarla como después en ejercitarla, practicarla. Y esa meditación empezábamos a hablar hace un par de semanas, que era una forma, una manera de una metacognición, que ahora lo vamos a repetir, que era pensarte a vos mismo. ¿Querés entender tus emociones? Bueno, miralas, observalas, fíjate qué te pasa y entender primero qué tipo de emociones surgen en vos y después mirar para descubrir qué te las generó, porque en general no es la más directa la causa de esa emoción, ¿no? Un ejemplo sencillo y tonto. Estoy volviendo manejando a mi casa con el auto y tengo un par de inconvenientes en el tráfico. Se me cruzó un auto, me encerró o lo que fuera. Y eso me generó a mí algún enojo desmedido, quizás porque me conectó con otra situación de mi vida que siempre me cierran el paso o que no me puedo dejar pisotear siempre. No importa, lo conecto con algo que me pasa a mí en mi interior y entonces transformo esa encerrona en un enojo. Y después llego a mi casa y me plantean un pequeño problemita y yo contesto como si ese problema fuera tan grave como la encerrona y lo que la encerrona me despertó en mí. Entonces, yo lo que les proponía a ustedes es que la metacognición es una propuesta, un ejercicio para ver, espera, ¿dónde empezó mi enojo? ¿Con qué lo conecté? Y entonces después, ¿por qué exploté? Cuando uno hace ese recorrido y piensa sus emociones y las analiza de verdad, va a descubrir en gran parte cuáles son las causas de esas emociones que uno tiene. Pero por más que esa mirada suene hasta casi científica, acá nos encontramos con uno de los límites que tiene la misma ciencia. Y eso es lo que les quería decir para abrir el encuentro de hoy. El límite que nos encontramos en eso es la objetividad. ¿Por qué? Porque uno de los valores de la ciencia es separar el observador del objeto observado. Y acá, amigos, está todo junto. Somos juez y parte. Te pensás a vos mismo para descubrir tu propia emocionalidad y vos querés tener la objetividad de observarte. Es un lindo desafío, pero sepamos que tiene muchos límites, que es un intento que podemos tratar de hacer, pero tenemos que saber de entrada que va a tener muchas dificultades, que no va a ser fácil de lograr.
¿no? Por esto que les eh, muestro de la dificultad en ser observador y ser sujeto de observación. Pero que los voy a silenciar, que había varios que se habían desmuteado. Bien, entonces, eh, esta limitación es como cuando vos querés mirar tu propia sombra. ¿Jugaste alguna vez a ver tu propia sombra? Cuando vos querés ver tu propia sombra, el punto en el que te frenás y mirás la sombra, cambia la sombra. Y allí es donde uno tiene que poder darse cuenta que uno está alterando un poquito la escena al ponerse en observador. No nos queda otra. Y nadie nos puede ver como nosotros mismos en las emociones. Pero sepamos que tenemos, y lo primero que les quiero decir es que hay que animarse a ser muy honesto con uno mismo. Y como no lo tenés que contar a nadie en esta primera etapa, no te engañes, sé honesto y sabemos. Mirá cómo me enojé por esta pavada. Bueno, rastreemos de dónde viene, con qué me conectó, qué pensé, y a veces hasta nos va a dar vergüenza la miseria que nos despertó. Pero ¿saben qué? Es parte del ser humano, entendámoslo, somos así y no es grave. Peor es mentirse, engañarse y buscar justificaciones que te dejen mejor parado con vos mismo, pero no te sirven de nada porque no son ciertas. Yo les proponía este juego para que algunas de esas emociones nos alivianen un poco la vida, para que esta metacognición sobre las emociones nos alivianen un poco la vida, mejor dicho. Y esa metacognición sobre esas emociones, básicamente las pensaba para el estrés. Cuando te sientas con estrés, cuando tengas estrés, esta es una de las posibilidades que tenés para buscar disminuirlo o bajar ese estrés. Ahora, además de buscar disminuir y bajar ese estrés a través de la metacognición, una vez que usaste, y acá va en lo segundo que les quiero decir hoy, además de metacognición, tenés la posibilidad de reescribir tus eventos. Alguna vez quizás tuvieron experiencia, quizás no. Hay gente que te hace una regresión a un momento muy lejano en tu vida para cambiar un dificultad, problema o fobia o, eh, digamos, algo que te pasa a vos que quieras cambiar. Hay gente que es intolerante a tal producto alimenticio, o no por un tema médico, ¿no? Le cae mal tal producto alimenticio, o ciertas situaciones le generan mucho estrés, o es fóbico a ciertos insectos o a ciertas situaciones. Y decís, ¿por qué? Y quizás era muy chico cuando tuvo una experiencia que no pudo manejar bien, y a partir de ese momento a uno le queda ese trauma, si quieren llamarlo así. Y hay gente que se encarga de llevarte a vos en un viaje que puede ser eh, a través de, eh, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, eh, en una regresión. Hipnosis. Gracias, gracias María. En un viaje hipnótico que te pueden llevar a ese momento o simplemente con un viaje mental. Bueno, no les quiero hablar de eso, pero sí la misma técnica que podés hacer vos solo con los acontecimientos que te pasaron hace poco y que te generaron ese estrés. Si yo descubro que tengo mucho estrés y voy un poquito a hacer mi metacognición y digo, y sí, tenía el ser de pesas, venía Moldaski, tenía mucha presión, iba a haber mucha gente, tengo un público muy exigente que critica mucho, recién lo descubrí, lo confirmé, y tengo presión, entonces me genera estrés. Ahora, si yo vuelvo para atrás y me doy cuenta que tengo estrés, y entonces hago ese pequeño recorrido para atrás en mi memoria, y digo, a ver, Moldaski siempre que vino la rompió. Tengo que estar más tranquilo y confiar, porque Moldaski es alguien que la gente lo quiere. Y vuelvo a pensar y digo, pero no sé, alguien de pesas que en Lambert suelen salir bien y la gente está contenta. Y además,
más allá que tengo un público crítico, hay cariño y nos queremos y hay... Entonces, cuando uno puede reescribir la historia que te llevó a ese estrés, mirando desde otra perspectiva, incorporando hechos análisis o incorporando una mirada más compasiva con uno mismo, podés deshacer parte de ese estrés a través de esta herramienta que les propongo. Porque lo primero que tenemos que saber es que la memoria es imperfecta y más que recuperación, cuando haces memoria, es reconstrucción. Vos cuando haces memoria estás reconstruyendo, no estás recuperando. Entonces, ya que vas a hacer una reconstrucción, dale, reconstruí de verdad y aprovecha esa reconstrucción para estar mejor. No reconstruyas dándote más palos, críticas o generándote más estrés. Reconstruí con compasión y generate más bienestar. Esa es la segunda de las cosas que quería compartir con ustedes, porque en definitiva todos generamos emociones negativas. Y la idea de la semana pasada era que empezar a hablar de emociones positivas. Y cuando uno se da cuenta que generamos emociones negativas, tenemos que erradicarlas porque no nos sirven, o tenemos que disminuir su impacto, o tenemos que resignificarlas y repensarlas, y tenemos que reconstruir las cosas que nos generaron esas emociones negativas. Entonces, esa es la propuesta que les traigo hoy para que a través de sustituir algunas emociones por otras o algunos recuerdos por otros, uno se quite cierto peso de encima, cambie la mirada que uno tiene sobre uno mismo y entonces logre un poquito más de bienestar y de felicidad, que no sé ustedes, yo busco en mi vida permanentemente y me imagino que ustedes también. Y a veces encontramos un poquito más y a veces encontramos un poquito menos. Pero lo que sí me queda muy claro es que muchos de nosotros tenemos algunos distractores en ese camino de la búsqueda, o en esa búsqueda, en ese camino de búsqueda. Y esos distractores muchas veces no son esenciales, pero nos aferramos a ellos y le ponemos un acento, una importancia, un énfasis que no tienen. ¿Y saben por qué a veces nos quedamos con los distractores y no vamos a los temas de fondo? Porque los temas de fondo a veces son los dolorosos, son los pesados, son los importantes. Y no siempre estamos con el ánimo y la fuerza y el coraje de enfrentarlos. Es mejor hablar del tráfico de la Argentina que hablar que yo tengo miedo porque pasé un par de situaciones difíciles en mi vida. Entonces prefiero hablar del tráfico, no, estoy mal, y sí, ¿qué querés? ¿Sabes lo que es manejar en este país? No, es un desastre, te cruzan los autos, no. Claro, después te mudás a media cuadra de la comunidad y se te terminó ese chiste. Entonces tienes que buscar otro distractor. Pero no, no sabés los pozos que hay en la media cuadra del árbol de mi casa. Nada, siempre tenemos creatividad para buscar esos distractores que nos pueden cambiar. Entonces, como está el doctor Saúl presente, quiero decirles que los distractores son simplemente una anestesia pasajera. No es más que un rato que te adormeces, un tema de fondo que realmente duele, y lo reemplazaste por otro que te hace enojar, que te trae estrés, pero no duele tanto como el verdadero tema del que no querés hablar, o el que estás evitando, o el que no te estás reconociendo ni siquiera vos. Entonces, para seguir trabajando en esto, quiero recordarles cuáles son los cuatro grandes temas que hacen a nuestra vida, o por lo menos una propuesta de cuatro temas. Después ustedes podrán encontrar algún quinto, algún sexto, o sacar alguno de estos cuatro que yo les traigo. Acá no hay verdad revelada ni pretendo tenerla. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro grandes temas que entiendo son súper importantes
en la búsqueda de la felicidad y en los que tenemos que dedicar nuestra energía para lograr un mayor bienestar. Y ahí se está sumando Agustina, que estaba preocupado yo porque no se sumó. El primero es la familia. Se los voy a enumerar los cuatro y ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El primero es la familia, el segundo son los amigos, el tercero es tu trabajo o actividad cotidiana y el cuarto son tus creencias o valores. ¿Está bien? Son cuatro ejes con los que quiero ahora dedicar un minuto a cada uno de ellos. Eh, y mi congestión me está haciendo. Esperen que estoy con. Salud. Gracias. Qué vergüenza, esto queda en YouTube grabado, mi estornudo y mis mocos. Bueno, por suerte el Zoom no es contagioso y YouTube tampoco, así que eso es bueno. Entonces les decía que el primero que quiero que hablemos un poquito es la familia. No, perdón, voy a ir al revés porque es el más importante. Voy a ir del cuarto al uno, que nos va a permitir dejar el de la familia para el final. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus valores? No me refiero solamente a una religión, en este caso al judaísmo o a lo que la Cábala sostiene y cree, sino que es nuestra mirada de la vida. Me refiero a las cosas que sostenemos como principios para tomar nuestras decisiones, para encaminar nuestro trabajo o nuestra familia, nuestros amigos. Hay un conjunto de valores y creencias que nos dan a nosotros un, un respeto a nosotros mismos tener esas creencias. Si yo a ustedes les dijera, sí, sí, yo creo que la plata hay que ganarla robando, yo puedo vivir de eso y podría ser un ladrón y hacerme un experto en robo. Y hasta capaz que me transforme en un ladrón que no lo descubren y roba mucho y vive bien. Pero después, yo tengo que convivir todos los días con mi creencia de que valoro el robo. Entonces voy a entrar en colisión, mi vida va a ser un desastre, yo voy a tener una incoherencia total. Entonces, el conjunto de creencias te da a vos, primero, respeto por vos mismo. Ahora, cuando vos elegís valores y creencias que respetás, el problema después es sostenerlas todos los días, amigos. Y cuando vos elegís esos valores que respetás, y siempre jugamos con lo mismo, ¿no? Los 10 mandamientos son mis valores. Y después, en una época de crisis o de tensión extrema, bueno, tengo que vulnerar uno porque estoy en una. Y ahí es donde te alejas del bienestar, te alejas de tu felicidad. No podés vivir bien sosteniendo y creyendo en ciertas cosas y no pudiendo mantenerlas en tu vida, ¿no? Ahí tenemos una de las fuentes para pensar. ¿Te da orgullo tu sistema de valores y creencias? ¿Vivís sosteniendo esos valores y llevándolos a la práctica o solamente los enuncias? Bien, ese es el cuarto de los cuatro lugares que quería que charlemos hoy. El tercero es tu trabajo, ¿no? Cuando estás en tu vida activa, cuando estás todavía en una época productiva de tu vida, eso es lo que te mantiene. Pero además el trabajo te da dignidad, ya lo sabemos, no es solamente una fuente de ingresos. Además, es parte de tu vida social, es lo que más haces despierto. Cuando estás en tu vida activa, no hay ninguna actividad que hagas más tiempo que trabajar. Sí, dormir, pero bueno, estás soñando y después el resto son repartís. 1 o 2 horas por día para mis hijas, 1 o 2 horas para mi pareja, 1 o 2 horas por día para mi hobby, 1 o 2 horas. Y el resto es 7, 8, 9 horas trabajando. Entonces, tu trabajo se transforma en algo mucho más que eso. Y entonces, cuando vos pensás en tu trabajo, la pregunta es, ¿te permite crear valor para tu vida con tu trabajo? ¿Creás valor en la vida de otros? Bueno, cuando vos le encontrás un sentido y un significado al trabajo, es fantástico. Por ejemplo,
Vos podés ser médico de un hospital y vos podés creer que tu trabajo es indigno porque vos tenés que hacer guardias de una cantidad de horas y se aprovechan de vos y lo que te pagan no es lo que vos te mereces y entonces vos tenés un trabajo que te explota, te esclaviza y ahora viene pesaje y tenés que salir. Entonces, podés tener esa mirada. O vos podés ser la persona de limpieza del hospital y sentir que tu trabajo es que nadie se infecte o nadie se contagie o que nada se arruine del proceso médico. Entonces vos sos la persona de limpieza, pero vos salvas vidas. Entonces no importa qué trabajo hagas, importa cómo vos veas tu trabajo y cómo vos sientas que con ese trabajo le das valor a tu vida o a la vida de otros o a ambos y eso te da plenitud, te da felicidad, te da bienestar. O vos podés haber trabajado muchos años y ahora estás en la etapa de jubilación o de no trabajo o de menos trabajo y entonces encontrás que tu trabajo voluntario, que tu trabajo de abuelazgo, tu trabajo de solidaridad, es tu trabajo. Y no importa que no te paguen un sueldo o que no tenga un horario fijo, ese es tu trabajo. Y entonces, de vuelta, tu trabajo te tiene que dar satisfacción a través de sentir que creás valor con lo que haces. Amigos, nosotros en pandemia armamos un grupo de voluntarios, porque nadie trabajaba, o éramos pocos los que trabajamos en pandemia, solamente los esenciales, el resto no trabajaba como trabaja habitualmente, o trabajaba con home office, o no trabajaba directamente, y armamos un grupo de voluntarios, y había gente que tenía títulos universitarios por dos o por tres, y estaba feliz de ir a una casa de una persona y llevarle un ovillo de lana para tejer. Y lo que les digo es literal. Y no importa, no hace falta ser egresado de Harvard y tener un doctorado para sentir que tu vida tiene sentido porque estás encontrando la vacuna para salvar a 15.000 millones de personas, que no tenemos en el mundo todavía, pero no importa. No hace falta sentir eso. No está reservado a algunos trabajos. Está reservado a cómo vos veas tu trabajo y que hagas un trabajo que te dé todas esas cosas. Y que vos lo veas y lo vivas de esa manera. Bueno, y el 2 y el uno, los últimos dos para hablar hoy, es tu marco social y tu familia. Y si vos lográs que tu marco social, tus amigos, sea tu familia elegida, estás en el mejor de los mundos para la vida social. Vos podés tener gente en tu marco social que estás porque querés estar con alguien, pero no valorás, no respetás, no disfrutás. Y ahí, por más que tengas la agenda llena, tenés el corazón vacío, o vos podés lograr que ese marco social, no importa cuán popular sea esa gente, no importa cuánto dinero tenga esa gente, ni importa si esa gente te va a permitir a vos sentir con un estatus especial, sino que si hay cariño, si hay respeto, si hay encuentro genuino, conversación sincera, si sentís que te escuchan, si sentís que podés escuchar cuando te cuentan algo, si sentís que hay un mimo posterior, que hay una pregunta que denota y demuestra que esa persona está preocupada o se ocupa de vos, y lo mismo de vos hacia ellos, ahí tenés un bienestar tremendo. La felicidad depende en gran parte de ese marco, de ese entorno, y esa emoción que buscamos todos es lograble si uno la trabaja y la cuida. Y por supuesto que no hace falta ningún número mayor a los dedos de una mano. Si tenés dos amigos cercanos, significativos, dos personas mínimo o una, podés, plenitud absoluta. No hace falta. Y además, no podrías hacer esto con mucho más que un minián, porque no te alcanza el tiempo, la atención, la vida, el ancho de banda, no te da el corazón para hacer esto con mucha más gente. Y así llegamos al primero, al último que quería compartir hoy y después dejarlos en manos de Agustina.
arréglense con ella. Eh, Antes de dejarlos con ella, quería explorar el último, que tiene que ver con la familia. Y la familia, amigos, es la fuente de mayor felicidad y la mayor infelicidad del mundo, ambas juntas a la vez. Tu familia puede traerte a vos satisfacciones, placer, orgullo, amor, gratitud, y también puede traerte odio, bronca, resentimiento, frustración. Las mejores y las peores emociones están vinculadas a tu familia y a la mía. Y lo primero, obvio que les voy a decir, obviamente, amigos, las familias de los demás se ven siempre mejores y las nuestras se ven siempre peores. Es una distorsión de la ciencia. Es simplemente porque estás más lejos de una y más cerca de otra. Nunca compares tu familia con otra. No hay posibilidad de compararla. Solamente intenta pararte en la tuya y empezá este trabajo sabiendo que tu felicidad depende de la felicidad de tu familia, de un grado y un nivel elevadísimo, y que vos vas a ser tan feliz como el más infeliz de tu familia más cercana. Vos vas a ser tan feliz como el más infeliz de tu familia cercana. Ahora, ese infeliz de tu familia cercana puede ser súper feliz, y entonces vos vas a estar mucho mejor. Construimos nuestro bienestar emocional cuando nuestro núcleo familiar más íntimo y más cercano está bien. Yo no necesito trabajar en mí, necesito trabajar en ellos. Yo puedo contratarme el mejor spa para este fin de semana y puedo contratarme la mejor comida que me llegue a mi casa este fin de semana y puedo comprarme el sillón más lindo para estar sentado. Pero si mi hija está llorando en mi casa el fin de semana, por más que yo me ocupé de un montón de cosas para estar cómodo este fin de semana, voy a estar incómodo. Y si yo en lugar de haber puesto mi energía y tiempo en mi sushi, mi masaje o mi spa y mi comida, traté de escuchar, acompañar y ayudar a mi hija, la sonrisa de mi hija el fin de semana me va a ser mucho más placentero que todo el otro que nombré antes. Y eso siempre y cuando yo construí con mi hija una relación que me pase eso. Si yo me la paso insultándome y gritándome con mi hija, ni siquiera su sonrisa me va a caer bien, porque esa sonrisa me va a dar bronca. Si yo estoy incómodo y esa sonríe. Entonces, es un trabajo de la construcción de una relación que te despierte las mejores emociones, la felicidad de tu familia. Y quizás tu familia no sean todos los que componen tu marco de sangre. Tal vez no sean todos. Y bueno, es mejor sincerar y decir, no, no, mi familia está con... Mi familia, cuando hablo de familia es mi núcleo más íntimo, ¿sí? Mi tío abuelo también es tal vez parte de mi familia, pero cuando digo mi núcleo, para mí es esta persona, o estas dos, o estas tres, o estas cuatro. Esta es mi familia. Bueno, trabajar en el bienestar de ellos es trabajar en mi bienestar. Y ese es el cuarto y el primer punto para pensar en lo mío. Y como tenemos la herramienta de metacognición y podemos entender cuando algo que hacen ellos me enoja o me frustra o me da bronca o me da envidia o lo que fuera, puedo trabajar en eso. Y porque además tengo la herramienta de reconocer que mi memoria es imperfecta y entonces puedo reescribir, puedo cambiar cosas de mi familia y pensarlas distintas y verlas de otra manera. Y como sé que soy parte, juez y parte,
puedo capaz que tener una visión muy injusta de lo que ellos hicieron en su momento y yo puedo cambiar esa visión diciendo, bueno, tal vez puedo tener una visión distinta y creo que algunas de estas herramientas nos pueden ayudar a estar mejor. Y sin duda que meditar es una de ellas, así que los voy a dejar con Agustina, la doctora en meditación que tenemos en Lambrot, que está un poquito oscura hoy, pero está llena de luz, luz interior, tiene mucha luz adentro, pero ahí está medio oscurita. Así que los dejo con Agus para meditar, Moadim Simha, y nos vemos el viernes en el Kabbalah Shabbat, o nos vemos el miércoles que viene, o nos vemos el otro viernes 3 de mayo, que nadie puede faltar a el Kabbalah Shabbat de los 80 años de la. La voy a hacer Agus coanfitriona y me voy a despedir. Ahí estoy. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo fue esa clase? Bien. Bueno, hoy estoy desde mi casa, por eso estoy un poco más cómoda, la verdad.